Soy Jaiber Patiño, el coordinador del Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia, y les doy la bienvenida a esta clase sobre la organización del Banco de Sangre, donde abordaremos principalmente los temas relacionados a el talento humano, las áreas y los procesos que debe tener un banco de sangre y cómo deberían organizarse para tener un buen control del proceso y lograr el objetivo, que es tener hemocomponentes disponibles para los pacientes. Teniendo en cuenta esto, la organización de un banco de sangre está íntimamente relacionada con el tipo de institución a la que pertenece. ¿Por qué? Porque un banco de sangre puede ser tan grande como una empresa en la cual tengan todos los procesos al interior del banco de sangre, procesos transversales como el talento humano, compras, todo lo que tiene que ver con contratación, salud y seguridad en el trabajo. Esto sucede con instituciones independientes que gestionan sus propios recursos y no a bancos de sangre que están dentro de instituciones como clínicas y hospitales. Cuando un banco de sangre funciona como una unidad funcional, valga la redundancia, perteneciente a una clínica y un hospital, los procesos transversales no los maneja directamente el banco de sangre, sino que pertenecen a la organización. Es decir, el talento humano, las compras, la facturación no recaerían directamente sobre el banco de sangre, así como la contratación, sino que recaen se soportan en toda la institución. Dado que de los 87 bancos de sangre del país, la mayoría corresponden a unidades funcionales pertenecientes a una clínica y un hospital, nos vamos a centrar en ver el banco de sangre como una unidad funcional. Algunos ejemplos de bancos de sangre que no son institucionales y que son independientes está bancos de sangre nacionales como FUECO, como Hemolife, pero como les digo, no nos vamos a centrar en ellos, sino que nos vamos a centrar en los bancos de sangre institucionales, como hay en Medellín múltiples ejemplos. El Banco de Sangre del Hospital Pablo Tobón Uribe, del San Vicente Fundación, el Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia, el Banco de Sangre de la Clínica Cardiovid, el Banco de Sangre del Hospital General de Medellín, de la Clínica Medellín, entre otros, ¿cierto? Estos últimos son ejemplos de bancos de sangre que funcionan como una unidad funcional dentro de una institución mayor. Así que lo primero que hay que tener claro es establecer un organigrama. Aquí hay ejemplos de algunos organigramas bastante extensos donde se incluye el nivel superior. Y es importante que aquí tenemos un ejemplo de un banco de sangre externo de Chile, creo, donde aparte de las unidades funcionales, que son estas del centro de transfusión, del servicio de transfusión, donde se hace la promoción, la donación, el fraccionamiento del laboratorio, y donde se hacen los estudios pretransfusionales, inmunohematológicos, también incluye, por supuesto, la supervisión, la administración, la gestión de calidad, que es muy importante, pero como les decía, incluye unos niveles superiores que inclusive llegan a la fundación misma. Un organigrama, también otro ejemplo que tenemos de otro banco de sangre, donde, como les digo, se incluye la parte administrativa, la parte técnica y también el nivel general. Este es un ejemplo en el que nos deberíamos centrar, que es un organigrama sencillo que corresponde a una unidad funcional y donde están claramente especificados los roles. En un organigrama debe estar claro cuáles son los cargos y los diferentes roles en el banco de sangre, donde todos se vean representados.
desde el personal auxiliar, bacteriólogos, microbiólogos, tanto el personal administrativo, las coordinaciones técnicas y las coordinaciones de calidad. Se debe tener claro la línea de mando, quiénes son los tomadores de decisiones y cómo debe fluir la información, así como definir los niveles de autoridad. Es muy importante aquí cuando menciono los niveles de autoridad, tener en cuenta evitar tanta burocracia, en el sentido de que un auxiliar dice, nosotros atendemos donantes hasta las 5, pero llega un donante y son las 5:05, entonces va donde el bacteriólogo y le dice, mira, podemos atender este donante. El bacteriólogo tiene que ir al líder de donantes, el líder de donantes debe ir al coordinador de donación, el coordinador de donación tiene que ir a uno a otro, ¿cierto? Entonces, establecer un montón de liderazgos para la toma de decisión no es eficiente. Evitemos esa burocratización en el banco de sangre y que la toma de decisión debe ser por los profesionales que están frente a cada proceso. En este caso, el bacteriólogo es el que debe tomar la decisión de atender o no atender un donante, y evitar también el montón de cargos, líder, coordinador de una cosa, coordinador de otra, que van a cargar la toma de decisiones en un momento determinado. Así que les dejo este ejemplo para que lo tomen, si es del caso, y lo apliquen en sus instituciones. Como dije al principio, la organización del banco de sangre va a depender de la organización, de la institución. ¿Por qué? Porque si es una institución grande, robusta, obviamente el organigrama debe responder a ese tipo de organización, pero como lo estamos viendo como una unidad funcional, este sería un buen ejemplo. Ahora, ¿qué roles, y específicamente hablando del talento humano, deben estar establecidos en el banco de sangre y deben existir mínimamente? Mínimamente son estos 4: un director de banco de sangre, un coordinador, profesionales de banco de sangre y personal auxiliar. Esto está establecido en el decreto de 1993, el 1571, y en la resolución 901 de 1996, con una modificación que se hizo en 2006 sobre la circular que están viendo en pantalla. Estos roles, que son los mínimos roles que debe tener, no son los únicos. ¿Por qué? Porque la dinámica de los bancos de sangre durante los últimos años ha ido cambiando, en el sentido de que hay roles muy importantes en la organización, como es un promotor de la donación, como es esa persona que se encarga de buscar las campañas, de conseguir los donantes, porque recuerden que también la donación debe volcarse a la donación voluntaria y altruista, y para ello la única forma es conseguir los donantes fuera de la institución hospitalaria. Entonces, al tener estos roles que han cobrado importancia últimamente, se hace necesario incluirlos dentro del talento humano del banco de sangre y que quede en la normatividad. Es así como el borrador del decreto de buenas prácticas amplía la información relacionada con el talento humano y en sí toda la información relacionada. Pero ¿qué es este borrador de buenas prácticas? El borrador de buenas prácticas es un documento que esperamos que salga por decreto, documento que reemplazaría el decreto 1571 o lo complementará, en el sentido que estas buenas prácticas de sangre actualizan lo relacionado a los bancos de sangre en el país. Y de estas buenas prácticas de sangre se incluyen algunos roles importantes que no habían sido contemplados en 1991 ni en 1996, pero que para ahora 2020 sí son importantes. Y se especifica que un banco de sangre debería tener como mínimo un director, un coordinador técnico, un coordinador de calidad, personal médico, personal de enfermería, personal de bacteriología o microbiología y personal auxiliar. Este personal es el que debe tener mínimo un banco de sangre. ¿Qué consideraciones importantes debemos tener en talento humano? Un banco de sangre debe
tener suficiencia de personal. El personal suficiente de acuerdo a su capacidad de captación o a su proyección en la captación. Usted no puede decir que va a captar 1000 donantes con 4 personas, ¿cierto? 4 bacteriólogos y 4 auxiliares. No vas a tener forma de captar esa cantidad de donantes. Entonces, es importante que se determine la suficiencia de personal de acuerdo a las actividades que vas a realizar. No es lo mismo un banco de sangre que solamente se dedica a la captación que un banco de sangre que también tiene servicio transfusional y hace turnos nocturnos. No es lo mismo un banco de sangre que tiene varios puestos fijos de captación a un banco de sangre que tiene un solo puesto fijo. Y no es lo mismo un banco de sangre que tiene que gestionar sus otros procesos transversales a un banco de sangre que no tenga necesidad de realizar los procesos transversales, sino que los procesos transversales lo asume la organización. Entonces, muy importante que haya suficiencia de personal. Debe haber un cronograma de capacitación y este debe ser anual. Este cronograma de capacitación es exigido por el INVIMA en las visitas. Y este cronograma de capacitación debe ser en temas relacionados con banco de sangre y medicina transfusional. Por supuesto, debe haber registro del entrenamiento de esa capacitación. Y también las hojas de vida deben estar actualizadas, hojas de vida que pueden ser virtuales, ¿cierto? No se llenen de papeles, no se llenen de un montón de documentos que no se necesitan. Si hay posibilidad de tenerlos de forma virtual, téngalo virtual, pero téngalo actualizado. Y por supuesto establezca unos líderes de procesos, y ya enseguida vamos a hablar de los procesos, los cuales van a ser los que garanticen la operatividad de los procesos y a quienes el director o directora en su momento determinado le pidan cuentas de un proceso específico. Se recomienda también hacer una evaluación periódica del personal y esta no debería ser superior a un año, es decir, cada año mínimo usted debe estar evaluando su personal y en esta evaluación de personal, por una parte, realimente al personal después de hacer la evaluación y dígale a esas personas cuáles son sus fortalezas, resáltele las fortalezas, pero también indíquele en qué debe mejorar y establezca un plan de mejoramiento si es el caso. ¿Para qué? Para que usted garantice de que su personal, de que su talento humano es un talento humano idóneo. En relación a las áreas del banco de sangre, antes de hablar de los procesos vamos a hablar de las áreas, pero hago la salvedad de que un área no es un proceso. Un proceso tiene varias áreas. ¿Listo? Áreas específicas, hablando de áreas y porque el decreto y la resolución hablan de áreas. Estas son las áreas que deben existir por norma en un banco de sangre. Entonces tenemos áreas administrativas, áreas asistenciales y áreas de laboratorio y procesamiento. ¿Dónde encuentro esta información? En la resolución 901 de 1996. Entonces, las áreas administrativas, la dirección, la secretaría, el archivo, el depósito, el área de descanso y los baños. Y áreas asistenciales, la recepción, la valoración del donante, la extracción y observación del donante. Y en las áreas de laboratorio y procesamiento de sangre, pruebas serológicas, pruebas inmunohematológicas y preparación de componentes sanguíneos. Algunos de ustedes, si trabajan en bancos de sangre, me dirán, pero es que hay falta un montón de áreas importantes, porque ¿dónde está el área donde se realiza el despacho del hemocomponente? ¿Dónde está el área donde se guardan las cosas de campaña? Efectivamente, como lo indiqué anteriormente, el decreto 1571 y la resolución 901 se están quedando obsoletos. Llevan muchos años estando ya con problemas de obsolescencia. De forma que lo que se espera es que la norma de buenas prácticas solucione estos problemas y propone la norma de buenas prácticas
que tenga las siguientes áreas operativas: una sala de espera, un área de recepción, un área de diligenciamiento de encuestas, área para el examen predonación, área de selección, de extracción y entre otras que ustedes pueden ver en pantalla, pero que también pueden encontrar dentro de los documentos adjuntos a este módulo, que se llama borrador de buenas prácticas de sangre. Pero quiero centrarme específicamente en que las áreas del banco de sangre, si bien deben cumplir todos los lineamientos de habilitación, no se nos puede olvidar que deben ser áreas con buena iluminación, áreas de fácil limpieza, ¿cierto? Esas áreas deben garantizar su propósito. Entonces, si nos devolvemos un poquito, el área de extracción de sangre y observación del donante debe ser un área, un espacio que permita que el donante esté tranquilo, que pueda donar. Y pensando en las BPS, pueden ver que el área de aféresis y el área de extracción son diferentes, y lo vemos en los bancos de sangre actualmente, que son dos áreas independientes. No es lo mismo el área donde se hace la extracción de la sangre total, donde un donante va a estar alrededor de 15-20 minutos, a un área de aféresis donde el donante va a pasar hasta 3 horas, ¿cierto? Esta área debe tener unas condiciones de iluminación, ponerles algo para que el donante se entretenga, ya puede ser un televisor, debería tener sillas masajeadoras como en algunos bancos de sangre lo tienen, ¿cierto? Entonces, es necesario que el área cumpla su fin determinado. ¿Listo? Área de diligenciamiento de encuestas. También es importante que el donante pueda tener un espacio donde esté en un cubículo, donde el del lado no le esté viendo la encuesta, donde no tenga un familiar al lado mirando qué responde. Y por supuesto, el área de selección debe tener las suficientes condiciones de privacidad para que el donante pueda expresar tranquilamente la respuesta a las preguntas que el evaluador le hace, y el evaluador se sienta en la libertad de hacer las preguntas, que ustedes saben que muchas tienen que ver con la conducta sexual de los donantes. Entonces, no es bueno que sea un espacio donde no se respete la confidencialidad. Así que, mensaje importante: el área debe cumplir la función para la que está. Sala de espera, pues hay que establecer un lugar donde los donantes puedan sentarse a esperar su turno. Las BPS también incluyen las áreas diferentes a las operativas. Les hablaba de las áreas operativas, pero también hay áreas importantes como las áreas administrativas, las cuales deben estar separadas de las áreas operativas, y también tener unos espacios que le brinden confort al personal, un área de descanso, comedor o cafetín, ¿cierto? Unos servicios sanitarios para el personal diferentes a los servicios sanitarios de los donantes, área para el almacenamiento de refrigerios. ¿Y por qué es importante estas áreas anexas? Porque vemos con el crecimiento de los bancos de sangre que, por ejemplo, el almacenamiento temporal de residuos, o el área para el mantenimiento de equipos, o incluso el área para el almacenamiento de refrigerios, son el lugar que sobre, la esquinita que sobró, el baño que ya no es baño, ¿cierto? Y allá se meten un montón de cosas, inclusive el material de campaña. O también, por ejemplo, en el caso del archivo, el archivo cogen y es la pieza más escondida de la institución, por allá en un sótano húmedo que puede tener hasta roedores, ¿cierto? Y a la hora de que usted tiene que buscar una encuesta de hace 10 años, recuerden que hay que guardar el archivo pasivo hasta 15 años, entonces van a buscarlo y resulta que se mojó, se llenó de moho o se lo comieron los roedores, y eso usted lo necesita para responder ante un juzgado por una posible demanda. Las demandas de bancos de sangre son una realidad, ocurren, y también no ocurre de un año para otro.
una demanda de banco de sangre puede ocurrir 10, 8 años después del suceso. Y ustedes tienen que tener claridad de dónde están esos documentos y que el área donde esté guardado ese documento permita la conservación del documento. Las áreas deben garantizar el flujo correcto de los procesos. ¿En qué sentido? En que la sangre, una vez donada, no debería pasar por donde están los donantes o no debería ser transportada de un lugar muy lejano a otro. Pues sabemos que si es una campaña extramural, el área es captada en un lugar, pero es transportada en condiciones adecuadas, protegidas. Entonces, por favor, evitar los contraflujos. Cuando ustedes estén diseñando o modificando su banco de sangre, garanticen que no hayan contraflujos, que los procesos sean conexos. En banco de sangre es muy claro de que primero es la captación del donante, la captación del hemocomponente, luego debería seguir el proceso de fraccionamiento y almacenamiento y luego los procesos de inmunohematología y certificación de hemocomponentes o pruebas inmunoserológicas. Posteriormente, el despacho de hemocomponentes o el servicio transfusional, que es de donde sale la sangre. Entonces, teniendo claro eso, evitemos los contraflujos. El área de campaña no puede ser donde el huequito que quede, el material de campaña se coloca en el espaciecito que quede. La promotora de campaña no tiene ni siquiera un computador donde trabajar, ¿cierto? No puede ser lo que sobre. Por supuesto, las áreas deben tener restricción de acceso para que esté protegido tanto la información de los donantes como de los pacientes y que no tengamos pues dificultades en que una persona externa termine entrando al archivo y nadie supo cómo, o que un donante porque simplemente cruzó una puerta que no estaba señalizada y terminó donde se hacen las pruebas y requería unas condiciones mínimas de bioseguridad. Entonces los espacios deben tener restricciones de acceso. El área de lavado de material es importante. Todos los bancos de sangre ahora necesitamos hacer captación extramural. Así que los equipos que llevamos se nos van a ensuciar. Es importante que esta área de lavado de material esté para poderlos limpiar. Y debemos estar vigilantes al archivo pasivo, como lo indiqué, porque una demanda o una necesidad de trazabilidad pasa a requerir esas encuestas de hace 12, 13 años. ¿Listo? Entonces, ojo cómo está su archivo pasivo en su banco de sangre. En cuanto a los procesos, ¿cierto? Entonces ya sabemos que varias áreas pueden conformar un proceso. Entonces, el documento del ABC del INVIMA, que lo tienen adjunto en este módulo, nos da una indicación de algunos procesos que debería tener, pero también nos indica el flujo de estos mismos. Entonces tenemos selección de donantes, extracción flebotomía, análisis y procesamiento de sangre, almacenamiento y transporte y distribución. En este flujo, con estos procesos. Los procesos del banco de sangre por norma que debe tener son estos: donación, fraccionamiento de componentes sanguíneos, serología y pruebas pretransfusionales. Recuerden que estamos partiendo de información anterior, esto es de la resolución 901, y que debido a la dinámica los procesos cambian. Entonces este es un mapa de procesos muy completo, donde tiene los procesos aquí de la unidad funcional, las entradas, las salidas, pero también los procesos de apoyo y los procesos estratégicos. Como les he indicado, los procesos de apoyo y los procesos estratégicos deberían estar soportados por la institución a la que el banco de sangre pertenece. Procesos como el talento humano, procesos como la gestión de insumos, como la gestión de equipos, deben estar soportados por la institución y no ser una carga más para el banco de sangre. Entonces aquí está un ejemplo de un mapa de procesos. El mapa de procesos debe obedecer a la realidad de la institución. Me gusta este mapa que tiene las flechitas en doble vía porque los procesos se realimentan. Es decir, el proceso de atención de donantes, si bien es el primer proceso,
se debe alimentar del proceso de transfusión de hemocomponentes, porque es el que le dice a atención de donantes: vea, se me están acabando las plaquetas, no tenemos unidades O negativo, ¿cierto? Y es a su vez este mismo proceso, en un momento determinado que no hay donantes, que le dice al proceso de transfusión sanguínea: no tenemos casi donantes, hay que hacer un control del gasto. ¿Listo? Asimismo, el proceso de fraccionamiento también se alimenta del uno y del otro, y todos deben ir en doble vía, y por eso me gusta y quise traerles este ejemplo que me pareció muy completo. Pero eso ya es ya ustedes al interior de su institución harán el análisis y definirán qué procesos se incluyen y cuáles no. Inclusive hay algunos que incluyen manejo de la información, otros que incluyen otro tipo de procesos como la gestión de la calidad, por supuesto, que es importante. Estos son otros ejemplos de otros bancos de sangre que tienen los procesos. Aquí estarían los tres importantes: proceso de atención de donantes, proceso de fraccionamiento y proceso de realización de pruebas, y los subprocesos que están como las actividades que se deben realizar. Entonces, la flebotomía es un subproceso de atención de donantes, así como las aféresis también deberían ser un subproceso de atención de donantes, y aquí en fraccionamiento el almacenamiento corresponde al proceso de fraccionamiento de hemocomponentes, y las pruebas en este caso están conjuntas, las pruebas de inmunohematología como las pruebas de inmunoserología, pero las pueden trabajar independientes. Por supuesto, deben existir unos procesos de apoyo donde me ayude a la toma de decisión. Les hablaba del asunto de calidad, la realización de las auditorías, las acciones de mejora, la gestión de clientes y partes interesadas en el mejoramiento continuo, pero también un proceso importante es el direccionamiento estratégico, los cuales nos deben permitir llevar unos indicadores. ¿Cómo controlo realmente si estoy logrando el objetivo? Midiendo los indicadores. Pero los indicadores no se miden cada año, ni se miden cada 6 meses. Mínimamente deberías estarlo midiendo mensualmente, y en ocasiones algunos procesos como es la captación de donantes la deberías estar midiendo semanalmente. Esos indicadores son los que me dicen si estoy cumpliendo, cuántas órdenes estoy dejando de despachar, cuántas unidades necesité este mes, cuántos donantes tuvo, cuántas unidades descarté, cuántas plaquetas manuales o por aféresis tuve que descartar. Por supuesto, debe haber un manual de calidad, manual de bioseguridad. Recuerden que estos pueden estar al interior del banco o en la institución a la que pertenecen, pero debe regirse a través de un manual de calidad y un manual de bioseguridad. Por supuesto, un control de documentos y el organigrama que ya les hablé, talento humano ya les hablé, y los procesos de equipos y tecnología son bien importantes, al igual que la infraestructura. Algunos procesos les aplicarán comunidad funcional, otros procesos no, acorde al tamaño de su organización. Podemos tener un banco de sangre con muchos procesos. Ejemplo, aquí esto sería una disgregación de los diferentes procesos. En este caso, captación de donantes, aféresis, campaña extramural, fraccionamiento, inmunohematología, pruebas, entre otros, serían un proceso independiente, o pueden agrupar los procesos. Ejemplo, captación del donante, aféresis y campaña extramural agrupados en un solo proceso que se llame captación de donantes, porque todo le apunta a uno solo. El caso de inmunohematología y pruebas biológicas se pueden agrupar en pruebas inmunoserológicas, ¿cierto? Despachos y servicio transfusional lo mismo. Y también es importante tener en cuenta de que, por ejemplo, almacenamiento y fraccionamiento pueden ser un mismo proceso, pero ustedes, como les digo, pueden tener cuantos procesos quieran. Les digo sí, entre más procesos, más se complica el control, más se complica la documentación. Entonces yo propongo que ustedes tengan mínimamente estos 4 procesos: atención o captación del donante, fraccionamiento y almacenamiento, certificación de hemocomponentes, donde se realizan las pruebas biológicas y las pruebas inmunohematológicas,
y despachos o servicio pretransfusional de acuerdo a la organización, porque hay bancos de sangre que no tienen servicio pretransfusional porque no realizan transfusiones institucionales. Sin embargo, en su mayoría van a contar con el servicio pretransfusional, entonces este esquema les sirve. En la atención de donantes o captación del donante debe haber, por supuesto, promoción de la donación. No se nos puede olvidar, sin promoción no vamos a tener donación voluntaria y altruista. Ese proceso de promoción de la donación debe fortalecerse en las instituciones. ¿Para qué? Para poder conseguir campañas, para conseguir eso, que esos donantes les llegue el mensaje de que se necesita su donación. El proceso de selección de donantes, por supuesto, debe incluir la recepción del donante y todo lo relacionado con la atención del donante, la flebotomía, aféresis y campaña extramural. Entonces, estos serían subprocesos del proceso de atención o captación. Aféresis, no lo dejen solo, es un procedimiento que cada vez cobra más fuerza, cada vez se necesitan más hemocomponentes de estas características, además que vas a optimizar los donantes y eso te va a ayudar mucho a poder cumplir con las metas de captación. Fraccionamiento y almacenamiento. Mínimamente debe tener estos subprocesos. Ustedes pueden cargar cuantos subprocesos quiera, pero es lo mismo que con los procesos. Entre más subprocesos, más complicado es. A veces cogemos una tarea y esa tarea la convertimos en un proceso. No hay necesidad realmente. La preparación y programación de los equipos, separación de la sangre total en los diferentes componentes, control de calidad de componentes y almacenamiento. Fraccionamiento de hemocomponentes es la parte más industrial que tiene el banco de sangre. Es una especie de procesamiento o de obtención desde una materia prima que es la sangre de un producto que es un hemocomponente. De ahí la importancia de que haya un control de calidad a esos hemocomponentes y de que los equipos estén correctamente preparados, programados, calibrados, limpios y listos para su funcionamiento, porque del fraccionamiento depende que yo pueda o no pueda utilizar la unidad. No puede ser que un porcentaje alto de mis unidades de sangre total captadas terminen siendo descartadas porque el fraccionamiento falló, se me rompieron las bolsas, la centrifugó en la temperatura, se centrifugó en la temperatura inadecuada, se fraccionó en el programa incorrecto. Entonces, ojo con fraccionamiento, que es un proceso vital. Y por supuesto el almacenamiento. Es que no guardaron los plasmas en el congelador, sino que los dejaron en la nevera, entonces todo se tuvo que descartar. Alguien cogió las plaquetas y las metió en la nevera, se tienen que descartar. Entonces es un proceso tan vital porque de él depende la estabilidad financiera de la institución. En cuanto a certificación de hemocomponentes, debería incluir las pruebas inmunohematológicas y las pruebas inmunoserológicas, la aplicación, por supuesto, del sello nacional de sangre, el descarte de las unidades y la realización de pruebas confirmatorias. Entonces, sabemos que las pruebas inmunohematológicas pueden o no estar en la misma área. Se recomienda que estén en áreas separadas, pruebas inmunohematológicas como las pruebas inmunoserológicas. Sin embargo, pueden pertenecer al mismo proceso. El sello nacional de sangre, muy importante, la aplicación del mismo, porque eso implica si se puede o no se puede utilizar la unidad. Y ojo con la separación que debe haber entre las unidades sin sello de calidad y las unidades con sello de calidad, para que nadie se me vaya a equivocar y vaya a coger una bolsa que no tiene el sello y empiece a procesarla. El descarte de las unidades, sabemos que se descartan unidades no solamente por pruebas inmunohematológicas, sino también porque no cumplen criterios de control de calidad. Y por supuesto la aplicación de las pruebas confirmatorias, que a partir de 2011 las tenemos que aplicar nosotros. Y por último, el servicio pretransfusional. Proponemos que tenga lo siguiente: una gestión de inventario de hemocomponentes donde garantice que tiene los hemocomponentes necesarios para los pacientes. Gestionar las solicitudes que reciba. Por supuesto, las pruebas pretransfusionales, que es donde se realizan específicamente pruebas cruzadas, rastreos, el despacho propiamente dicho del hemocomponente y un componente vital que es la hemovigilancia.
La hemovigilancia es un tema que no podemos dejar de lado. Yo tengo que garantizar hacer una búsqueda activa de casos de reacciones adversas a la transfusión, estar atento si algún servicio me reporta una reacción adversa a la transfusión para hacerle el seguimiento respectivo y en ocasiones la repetición de las pruebas cruzadas si es un glóbulo rojo el que está implicado en una reacción adversa a la transfusión. Entonces, en conclusión, aquí están los 4 procesos que proponemos mínimos para el banco de sangre y los subprocesos, pero como les digo, pueden tener más de estos de acuerdo al nivel de complejidad que se tenga en cada institución. La documentación es algo muy importante para los bancos de sangre, no lo podemos dejar de lado. La documentación puede estar controlada directamente por la unidad funcional o hay manuales que aplican a toda la institución, manual de calidad, identidad gráfica, código de vestimenta, manual de convivencia, instructivo de comunicaciones, por supuesto salud y seguridad en el trabajo y el manual de bioseguridad. Partan de la siguiente premisa: el banco de sangre debería trabajar garantizando que todo lo que se hace en el banco de sangre esté escrito y que todo lo que está escrito en los documentos del banco de sangre se haga. Si usted garantiza que sus procesos están bien documentados, no debería haber lugar a errores mayores si las personas se allegan a los protocolos. Y si una persona nueva entra a la institución, pues en los protocolos tendrá claro cuál va a ser su obrar. Muy importante tener en cuenta esta recomendación. Si alguno de estos documentos no se encuentra en la institución, hospital, clínica, garantice que su banco de sangre, al menos la unidad funcional de banco de sangre, los tenga. Es importante y le van a ahorrar muchos dolores de cabeza, especialmente frente a instituciones de vigilancia como el INVIMA. Con respecto a la relación con otras instituciones, les recomiendo que tengan todo debidamente documentado, si realizan apoyo a investigaciones, si tienen suministro de hemocomponentes a otras instituciones, que ese suministro esté apoyado sobre unos contratos, sobre unos convenios, si tienen apoyos académicos, docencia, servicios, si reciben estudiantes, tengan el manual de docencia-servicio y por supuesto los contratos con los proveedores para usted garantizar el funcionamiento de su banco de sangre. Eso era lo que quería decirles en relación a la organización del banco de sangre. Por supuesto, quedo atento a cualquier duda o inquietud que pueda surgir y a través de la plataforma les será resuelta. Y también les indico que es bien importante que se alleguen a los documentos y a la normatividad vigente. A usted no pueden venir a exigirle que usted tiene que tener un espacio donde el donante reciba unos masajes. No, eso no está escrito, ¿cierto? Entonces, allíguense a la norma para que cuando reciban una visita estén ustedes protegidos. No se separen tampoco de la norma. Si la norma dice que usted tiene que tener un área para la selección del donante, usted debe tener esa área y no puede ser que esa área sea la misma de recepción, ¿cierto? Entonces, cumplamos la norma, que el cumplimiento estricto de la norma en banco de sangre le va a evitar muchos dolores de cabeza y espero pues que esta clase les sirva para el desarrollo de su vida profesional en los bancos de sangre. Muchas gracias.